Alejandro, mi esposo y yo emprendimos un viaje de una semana a los Alpes. Esta debía ser nuestra oportunidad para recuperar una relación que en los últimos años se había vuelto demasiado monótona. Siempre me imaginé este momento, nosotros, rodeados de majestuosas montañas cubiertas de nieve blanca, sentiríamos el calor mutuo que había desaparecido hace tanto tiempo. Pero, apenas llegamos al resort, me di cuenta de que nuestras esperanzas en esto eran en vano. Desde los primeros momentos en que nos encontramos en nuestro hotel, una extraña sensación me invadió. Todo a nuestro alrededor era perfecto, una atmósfera tranquila, aire fresco de invierno, paisajes impresionantes, pero dentro de mí algo no estaba bien. Nuestra relación con Alejandro había perdido su encanto hacía mucho tiempo, y este viaje solo lo acentuó. Incluso aquí, en uno de los lugares más románticos de la Tierra, sentía que nuestros corazones se habían distanciado. La primera noche, Alejandro me invitó a cenar en el restaurante del hotel. Estábamos sentados en la mesa, mirando el fuego en la chimenea que debería haber creado una sensación de calidez, pero entre nosotros solo había un frío silencio. Hablamos de cosas insignificantes, del clima, de lo hermoso que era estar en los Alpes, pero sentía que estas conversaciones solo profundizaban el abismo entre nosotros. Miraba a mi esposo y no podía entender por qué nos habíamos vuelto tan distantes. Alejandro siempre había sido un buen hombre, pero con el tiempo nuestro amor se convirtió más en un hábito. Ambos lo entendíamos, pero no sabíamos cómo solucionarlo. Sentía que él también lo notaba, pero no se atrevía a hablar de ello. Su silencio se volvió insoportable para mí y sabía que algo debía cambiar. Al día siguiente, decidió ir al bar con su amigo, dejándome sola con esos pensamientos pesados. Fue como una señal de que ya no nos interesábamos mutuamente y que cada uno de nosotros buscaba refugio en su propio mundo. Decidí ir a esquiar, con la esperanza de que el aire frío disipara mis preocupaciones, pero en realidad esas preocupaciones solo se intensificaron. Me sentía perdida en medio de toda esta belleza y no sabía si podría encontrar el camino de regreso a mí misma y al amor que Alejandro y yo alguna vez compartimos. A la mañana siguiente decidí ir a esquiar sola. Alejandro aún dormía y no quería molestarlo. Me puse ropa abrigada y me dirigí a las pistas de esquí esperando que la velocidad y el aire fresco me ayudaran a despejar la mente. Sumida en mis pensamientos, una y otra vez repasaba nuestra relación, tratando de entender en qué momento perdimos esa chispa que alguna vez nos unió. La nieve crujía bajo mis esquís, y yo intentaba encontrar un equilibrio entre lo que sentía por dentro y la calma exterior que me rodeaba. De repente, durante un descenso, perdí el equilibrio. Todo sucedió tan rápido. Primero sentí cómo deslizaba hacia abajo, y luego mis esquís chocaron con otros, y caí sobre la nieve. El impacto trajo consigo un dolor agudo en la cabeza, pero lo único en lo que podía pensar era que algo completamente inesperado había sucedido. Intenté levantarme, pero la pierna me dolía, y sentí cómo un sudor frío me recorría el rostro. Fue entonces cuando lo vi, un joven que corrió rápidamente hacia mí. Era alto, con cálidos ojos marrones que irradiaban preocupación. Me ayudó a levantarme, sosteniéndome firmemente de la mano. Su toque era a la vez cuidadoso y fuerte, como si supiera lo que hacía. Intenté decir algo, pero en su presencia, todas las palabras parecían innecesarias. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave, mirándome directamente a los ojos. Sí, creo que solo perdí el equilibrio, respondí tratando de sonreír, pero el dolor en la pierna no me lo permitía. Déjame ayudarte, dijo él, y nuevamente apretó mi mano con más fuerza, sosteniéndome mientras intentaba recuperar el equilibrio. Su rostro estaba tan cerca, y de repente sentí que todo a nuestro alrededor desaparecía. Solo éramos nosotros dos, en medio de este vasto espacio nevado. No se apresuró a soltar mi mano, y yo no me opuse. Había algo en su presencia que no podía explicar, algo que me hizo olvidar todas mis preocupaciones y simplemente disfrutar del momento. Aunque apenas lo conocía, su presencia me hizo sentir viva. Cuando finalmente soltó mi mano sentí una leve tristeza. Fue solo un instante, pero cambió algo dentro de mí. Me miró una vez más, sonrió, y supe que nunca podría olvidar su rostro.
Al regresar al hotel después de mi encuentro con Javier, sentí una inquietud interna inusual. Aunque el dolor en la pierna había disminuido un poco, los pensamientos sobre ese desconocido no me dejaban en paz. Era como un fantasma que me perseguía en cada momento de silencio. Traté de distraerme. Tomé un libro, pero las palabras se difuminaban ante mis ojos. Ninguna historia podía eclipsar la que comenzaba a formarse en mi mente. Por la noche, como siempre, Alejandro se fue al bar con sus amigos, y yo decidí quedarme en la habitación, pero la soledad era insoportable. La habitación estaba sumida en un silencio opresivo que solo amplificaba mis pensamientos sobre Javier. No podía quedarme quieta, así que decidí salir a dar un paseo y encontrar un lugar acogedor donde pudiera tomar una taza de café. El pueblo donde nos alojábamos era pequeño, pero muy pintoresco. En las estrechas calles apenas se filtraba la luz de los pequeños cafés y tiendas. Encontré uno de esos cafés, que parecía sorprendentemente acogedor, con una gran ventana desde donde se podía observar la nevada. Pedí un café, me senté en una mesa e intenté concentrarme en mis pensamientos. Pero en cuanto di el primer sorbo, lo vi de nuevo. Javier entró en el café y mi corazón dio un vuelco. Miró alrededor, me vio y sonrió como si estuviera esperando nuestro encuentro. Todas mis ideas racionales de que esto era solo una coincidencia se desvanecieron al instante. Se acercó a mí. Su presencia era tan cálida y reconfortante como antes. «Me alegra que nos hayamos vuelto a encontrar», dijo, sentándose frente a mí. Su voz era baja y suave, como una canción de cuna. «Y a mí también», respondí, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. Me sentía como si estuviera bajo un hechizo. Hablamos de todo y de nada, del clima, de cómo me sentía después de la caída. Pero cada una de sus palabras escondía algo más. No podía entender por qué este joven me afectaba tanto, pero su presencia era tan agradable que no quería pensar en ello. Era atento, delicado, y me sentía junto a él como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Entre nosotros había surgido algo que no podía explicar, un hilo invisible pero muy fuerte que nos unía. Antes de irse, se inclinó hacia mí y dijo: «Mantengámonos en contacto. Me encantaría continuar esta conversación». Me dio su número y guardé el papel en mi bolsillo, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. De camino al hotel, comprendí que esa noche me había cambiado más de lo que estaba dispuesta a admitir. El día siguiente comenzó como de costumbre: una fría mañana, té caliente en la habitación del hotel y Alejandro, una vez más, preparándose para esquiar con sus amigos. Yo me quedé en la habitación, excusándome con que aún me dolía la pierna, pero en realidad era más que una simple incomodidad física. Era una manera de evitar lo que se estaba volviendo cada vez más insoportable, la banalidad de nuestra relación. Después de que Alejandro se fue, me sentí extrañamente aislada. Los vastos espacios nevados que ayer me parecían tan encantadores, ahora me recordaban el vacío que sentía por dentro. Me senté junto a la ventana, reflexionando sobre lo lejos que nos habíamos distanciado Alejandro y yo. Nuestras emociones, que alguna vez fueron tan intensas, ahora parecían solo sombras de lo que fueron. Intenté leer un libro, pero una vez más no podía concentrarme. Mis pensamientos estaban centrados en otra cosa, en lo que sucedió anoche en Javier. Mientras estaba sentada, sumida en estos pensamientos, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Javier. Me preguntaba cómo me sentía, si todavía me dolía la pierna y si necesitaba ayuda. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a un escalofrío. Dudé antes de responder. Algo dentro de mí gritaba que esto estaba mal, pero otra parte de mí quería continuar con este peligroso juego. Respondí con cautela, diciendo que estaba bien, pero en el mismo momento en que envié el mensaje me di cuenta de que ya no podía ignorar mis sentimientos. Comenzamos a intercambiar mensajes y cada palabra suya despertaba en mí un interés creciente. Descubrí que vivía cerca de nosotros, literalmente en la casa de al lado. Parecía tan increíble que no podía creer en esta coincidencia. Después de varias horas de mensajes, durante las cuales sentí cómo ese hilo invisible entre nosotros se tensaba cada vez más, decidí salir del hotel. El aire era fresco y frío, y caminé por las estrechas calles del pueblo, tratando de aclarar mis sentimientos. Pero cada paso solo intensificaba el caos interior que se agitaba en mí. No sabía qué hacer a continuación.
pero sentía que esta nueva etapa de mi vida ya no podía detenerse. Por la noche, cuando Alejandro regresó, comenzó a planear el día siguiente. Propuso varias opciones, pero apenas lo escuché. Todo lo que podía pensar era en cómo evitar sus propuestas. Sabía que mañana todo cambiaría. Y aunque no estaba segura de qué haría exactamente, tenía la premonición de que sería un día importante. A la mañana siguiente, me desperté antes que Alejandro. La cálida luz del sol se filtraba a través de las rendijas de las cortinas, dibujando largas sombras en el suelo. Él todavía dormía, respirando suavemente, mientras yo yacía a su lado, pensando en cómo mi vida había cambiado en estos pocos días. Lo que alguna vez me pareció imposible se había convertido en una realidad que me asustaba y al mismo tiempo me atraía. Sabía que este día sería especial. Después del desayuno, Alejandro propuso ir a esquiar. Acepté, tratando de no mostrar mi indiferencia. Estaba alegre y bromeaba, pero yo sentía que entre nosotros había un muro que ya no se podía superar. Nos dirigimos a las pistas de esquí y traté de concentrarme en el descenso, pero mis pensamientos volvían constantemente a Javier. Después de varios descensos, Alejandro de repente sugirió que pasáramos la noche en un restaurante de montaña donde había reservado una mesa. Se suponía que iba a ser una cena romántica, pero la idea no me emocionó. Al contrario, sentí que necesitaba encontrar una excusa para evitarlo. Mentí diciendo que mi pierna aún me dolía y que era mejor quedarme en la habitación mientras él se divertía con sus amigos. Al regresar al hotel, sentí una excitación inexplicable. Mi pierna ya no me dolía, pero me quedé en la habitación pensando en Javier. Traté de no ceder a mis impulsos, pero me di cuenta de que ya no podía resistir mis sentimientos. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de él. Me preguntaba si quería encontrarnos, porque sentía que no habíamos terminado nuestra conversación de la noche anterior. Mi corazón latía más rápido mientras respondía. Nos encontramos en la entrada del hotel. Salí y él ya me esperaba, con su característica sonrisa. No hizo preguntas innecesarias, no intentó averiguar por qué estaba allí sin mi esposo. Simplemente me tomó de la mano y me llevó hacia su habitación. Su toque era tan natural que ni siquiera intenté resistirme. Subimos a su piso y entramos en la habitación. Era pequeña, acogedora y cálida. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, sentí que el mundo que quedaba fuera de esa habitación había dejado de existir. No dijo una palabra, simplemente se acercó y suavemente deslizó sus dedos por mi mejilla. Su mirada era tan profunda que sentí que me hundía en ella. Sabía que ese momento era un punto de no retorno. Nada más podría contener lo que estaba sucediendo entre nosotros. Éramos dos personas que se habían encontrado en este vasto mundo, y nada podría detenernos. Nos quedamos solos en su habitación, y el silencio que nos envolvía no era simplemente la ausencia de sonido, sino un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. En el aire flotaba una tensión invisible, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera el resultado de un destino que ya no se podía cambiar. Javier me miraba con una ternura que me resultó tan inusual que no pude evitar tomar una respiración profunda. Su toque era como una brisa suave en un día caluroso, deslizándose por la piel y trayendo un alivio largamente esperado. Sentí como algo se desplegaba en mi pecho, algo que se parecía a una danza de sombras que finalmente encontraban su lugar bajo el sol. Sus brazos me rodearon con suavidad, y ese gesto se sintió tan natural, como si siempre hubiéramos sido parte de un mismo todo. Cuando nuestros labios se encontraron, no fue simplemente un beso, fue la fusión de dos mundos que habían vagado en la oscuridad durante mucho tiempo, buscando el uno al otro. Cada toque no era solo un gesto, sino un lenguaje en el que nuestras almas se comunicaban, expresando lo que las palabras no podían transmitir. Nos movimos como en una danza, donde cada movimiento, cada respiración era una parte esencial de este ritual mágico. Me sostenía como si temiera perderme, pero al mismo tiempo había tanta delicadeza en sus caricias que me sentía como una flor frágil que él no quería arrancar, sino proteger del viento. Era algo más que un simple contacto físico. Era la fusión de nuestras almas que finalmente se habían encontrado en este vasto mundo. Nuestros movimientos eran suaves, y en cada uno de ellos se sentía una armonía invisible. Era como una danza en la que cada movimiento, cada toque,
estaba dictado por un ritmo interior que solo nosotros dos podíamos sentir. Me permití perderme en ese momento, olvidando todo lo demás en el mundo, salvo este calor que se extendía por todo mi cuerpo, calentando mi alma. Cuando finalmente nos separamos, sentí cómo el mundo a nuestro alrededor comenzaba a recuperar sus formas habituales. Nos quedamos acostados juntos, respirando al unísono. Y ese silencio ya no era aterrador, sino que estaba lleno de paz y de la comprensión de que este momento permanecería con nosotros para siempre. Fue una danza de sombras que finalmente encontró su luz. Sabía que esa noche lo cambió todo. Fue un momento que se convertiría en parte de mí, que permanecería en mi memoria para siempre. Sentí cómo mi corazón lentamente volvía a la realidad, que ahora parecía completamente diferente. Pero en ese momento estaba lista para aceptar todas las consecuencias de esta decisión, sabiendo que nuestras almas se habían encontrado, aunque fuera por un instante, pero ese instante valía una eternidad. Después de esa noche, todo cambió. Sentí cómo ese momento, tan íntimo y profundo, me separaba del pasado. Cuando Alejandro se enteró de Javier, su mundo se derrumbó. El dolor reflejado en sus ojos era insoportable. Vi cómo todo lo que habíamos construido juntos durante años comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Me miraba con incomprensión, con una sensación de traición que era difícil de describir con palabras. Alejandro recogía sus cosas en silencio, mientras yo permanecía al margen, tratando de encontrar alguna palabra de disculpa, pero no llegaba ninguna. Mi alma se sentía desgarrada en pedazos y me sentía impotente. No dijo nada, no intentó entender por qué había tomado ese camino. Su silencio era más fuerte que cualquier grito, un silencio que me desgarraba por dentro. Ambos sabíamos que este momento significaba el final de nuestra vida en común, de nuestra historia. Lo que alguna vez fue, ahora parecía solo una sombra, un reflejo en un espejo que se había roto en 1000 pedazos. Alejandro se fue, dejándome en una habitación vacía, donde todo me recordaba lo que habíamos perdido. Me quedé sola, y el silencio que antes me parecía atractivo, ahora me llenaba de frío. Me senté al borde de la cama, mirando mi reflejo en el espejo, pero no reconocía a la mujer que veía frente a mí. No era yo, era alguien más. Una mujer que había perdido su verdadero yo en la búsqueda de lo que parecía ser una vida mejor. Parecía que el mundo a mi alrededor se había vuelto vacío. Lo que alguna vez tuve ya no existía. Mi alma estaba vacía y no sabía cómo seguir adelante. Javier, el que trajo tantas emociones y pasión a mi vida, desapareció tan rápido como había llegado. Me dejó con estos fragmentos, con este vacío. Comprendí que todas mis decisiones me llevaron a quedarme sin nada. Mi pasión, mis deseos, que alguna vez parecieron tan importantes, ahora se convirtieron en la causa de mi soledad. Destruí todo lo que alguna vez fue importante para mí, y ahora solo me quedaba una cosa: aceptar mi culpa y aprender a vivir con ella. Este momento se convirtió en un punto de no retorno. Fue un recordatorio de que cada decisión que tomamos tiene consecuencias. A veces, esas consecuencias son tan grandes que cambian toda nuestra vida. Pero sabía que tenía que encontrar la fuerza para seguir viviendo, encontrar un nuevo camino en este mundo, aunque ahora pareciera irremediablemente vacío.